Muy bien, 8:09 en la mañana, recta final de la primera hora. Estamos con nuestra señal de radio en las frecuencias 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos por www.radiomagestad.com. A esta hora, y como le he relatado a la audiencia, hoy hemos tenido dificultades para generar nuestra propia transmisión virtual con la fanpage de Majestad Radio. La primera parte lo hicimos a través de la fanpage de Primera Plana en Facebook, y a esta hora toda la ronda de entrevistas lo hemos hecho a través del canal de YouTube de Primera Plana. Estamos conectados justamente, para muchos fue una novedad que aparezcamos en el canal de YouTube de Primera Plana con el noticiero a primera hora, acostumbrados pues a vernos por Facebook y en la tarde a vernos por YouTube justamente en Suma al Día. Así que hoy tuvimos esta contingencia, esta consideración. Bueno, seguimos. Vamos a cerrar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, dialogando con Marcela Holguín Naranjo, asambleísta virtualmente reelecta por la Revolución Ciudadana en representación del Distrito Norte de la provincia de Pichincha, y además ella integra la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. En su condición de legisladora, ha planteado conjuntamente con su coidiaria Marcela Guiñaga el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Sitch. ¿Cómo le va, asambleísta Holguín? Bienvenida. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a quienes nos escuchan a través de Primera Hora. No le escucho a Marcela en señal de radio. Un segundo, Marcela. A ver, salude de nuevo, por favor. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días. No, acá es algún tema de la conexión. A ver, ahí veamos. Fabricio, buenos días. Ahí sí te escucho. Estamos ahí. Hola, buenos días a ti, a quienes nos escuchan a través de Radio Majestad. Gracias. ¿Cuáles son las razones por las cuales Marcelo Holguín y Marcela Guiñaga quieren enjuiciar políticamente al ministro de Trabajo? Lo voy a resumir en 7 causales, que son aquellas que nosotros hemos impulsado para este juicio político: impedir el derecho a la huelga, desacato a la Asamblea Nacional, arrogación de funciones, omisión de personas en condición de vulnerabilidad, denegar el incremento del salario básico unificado, impedir el ejercicio de la participación ciudadana y no registrar inhabilidad de la exministra de Gobierno. Esto, en suma, son las causales por las que nosotros impulsamos este juicio político, que, como bien conoces, Fabricio, amigos que nos escuchan, inició ya ayer en la Comisión de Fiscalización, precisamente con la participación de Marcela Guiñaga y Marcela Holguín como interpelantes de este proceso. Correcto. Vamos desmenuzando cada una de las causales, de las 7 causales por las cuales Marcelo Holguín nos ha relatado justamente esto. Empecemos por la primera: impedir el derecho a la huelga. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente tú sabes que los trabajadores de Explosen, de la fábrica de explosivos, llevan en huelga ya alrededor de 248, 250 días, y hasta ahora no han recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. Quiero decirte que, por ejemplo, nosotros el 15 de julio, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, solicitamos al ministro de Trabajo que acompañe a través de un inspector precisamente a hacer una veeduría de lo que estaba ocurriendo en la fábrica, en las instalaciones, para poder coordinar y también constatar cuáles son las condiciones en las que se encuentran los 35 trabajadores en huelga. Esto fue el 15 de julio. Recién el 3 de agosto el ministro nos contesta, pero negándonos la posibilidad de que un inspector de trabajo pueda acompañarnos. Y en este sentido, él ignora la capacidad fiscalizadora que nosotros tenemos a través del artículo 120, numeral 9 de la Constitución. ¿Pero cuál fue el argumento para que él niegue la presencia del inspector del trabajo? Porque se supone que para eso están los inspectores de trabajo, ¿no? Exactamente, habría que preguntarle. Nosotros hemos hecho las insistencias debidas y adecuadas precisamente para decirle al ministro que necesitamos que sea un inspector del trabajo el que vaya hasta la planta de Explosen, pero no hay respuesta. El problema del ministro de Trabajo y de su accionar es que no hay absolutamente respuesta en nada de las inquietudes que nosotros tenemos como legisladores, y en este caso también quienes están haciendo la huelga, ya te digo, por más de 248, 250 días. Pero adicionalmente de eso, el Ministerio de Defensa militarizó la fábrica, algo que fue de conocimiento público, generando temor, inseguridad entre los empleados y las personas que hacen la huelga en Explosen. Y el ministro tampoco hizo absolutamente nada, ni dio explicaciones de esta desprotección.
Para colmo, Fabricio, amigos que nos escuchan, el ministro lo que hace, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, es poner un juicio penal a los trabajadores. Esa es la forma en la que un ministro de Trabajo defiende a los trabajadores en el país. A través de la Fiscalía se abre una causa penal en contra de los trabajadores de Explosen por presunto delito de paralización de servicio público. Por supuesto, esto lo va a determinar la justicia, pero yo me pregunto, ¿hacer explosivos es un servicio público, Francisco y amigos que nos escuchan? No son ahí todas las irregularidades, hay incluso más. Por ejemplo, desde agosto de 2020 hasta diciembre del año pasado, no les pagaron el sueldo completo a los 35 trabajadores que constitucionalmente, por el derecho a la huelga que ellos tienen, están precisamente ejerciendo su derecho. Y tampoco el ministro, sobre el tema de explosión, da ningún pedido de información o contesta a los pedidos de información efectuados en más de una ocasión por la Defensoría del Pueblo, bloqueando el acceso a la información, no solo a nosotros como asambleístas, no solo a la Defensoría del Pueblo, sino con este tipo de inacciones que he relatado. Correcto. Lo otro, desacato a la asamblea, ¿se vincula con esto? Se vincula con esto, sí, y también con aquello que nosotros hemos venido ya explicando sobre otra de las causales para este juicio político y que tiene que ver con la mal llamada ley humanitaria. Tú recordarás a través del Ministerio de Trabajo la emisión del acuerdo 133 que tenía que ver con la reducción de la jornada de trabajo. Nosotros desde la Asamblea, cuando el Ejecutivo envía la mal llamada ley humanitaria que a propósito no fue aprobada con los votos de los legisladores de la Revolución Ciudadana, nosotros nos vimos en la necesidad de hacer una interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo para dejar absolutamente claro y establecido qué significaba la causal de fuerza mayor o caso fortuito para que no sea mal aplicada en el país como lo estaba siendo aplicada. Y nosotros dijimos en la Asamblea Nacional que caso fortuito, fuerza mayor, debe ser aplicada solamente cuando existe el cierre total y definitivo de una empresa. El ministro hace caso omiso a esta interpretación efectuada a través de la Asamblea Nacional y en el acuerdo 133 que él emite, él dispone que caso fortuito sea el todo imprevisto, imposible de prever y que genere imposibilidad de realizar el trabajo de una forma normal. Y con esto, el ministro lo que hace es arrogarse funciones, porque tú sabes mejor que nadie, Fabricio, que la facultad interpretativa es exclusiva de la Asamblea Nacional conforme el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República. Correcto, sí, esa es una atribución privativa de la Asamblea Nacional. Solo la Asamblea tiene la facultad de interpretar leyes de modo generalmente obligatorio. Eso dice la norma constitucional. Arrogación de funciones, asambleísta Holguín. Bueno, tiene que ver también con la emisión de los acuerdos ministeriales 172 y 173, también con el tema explicado anteriormente, Fabricio, pero con el acuerdo 172 y 173 lo que hace el ministerio es reducir la jornada de trabajo en el sector público. Y, por ejemplo, aquí hay un grave desacato a la norma constitucional. ¿Por qué razón? Porque en el acuerdo ministerial 173, el ministro solamente protege a las personas con discapacidad y sustitutos, dejando de lado al resto de personas que también podrían ser consideradas como el sector vulnerable de la población. Por ejemplo, adultos Mujeres mayores, embarazadas, adultos mujeres mayores. embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, y en este sentido lo que hace es hacer caso omiso al artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que precisamente ampara a las personas del sector vulnerable y desprotege así los derechos de miles de ecuatorianos. Denegar el salario básico humanitario, perdón, el salario básico unificado, ¿a qué se refería usted? Bueno, básicamente tú sabes que a inicios de este año se fijó el salario básico unificado con un incremento que fue del 0% para los trabajadores del país. En este sentido, el ministro lo que hizo es incumplir la disposición 25ª transitoria, ¿no? 25ª, en donde se indica claramente que el salario básico tiene que tener carácter progresivo. Y esto, por lo tanto, es una regresión de derechos, es ilegal, es inconstitucional. Esta revisión de salarios de carácter progresivo tiene que llegar hasta alcanzar, dice la norma magna, la Constitución, el salario básico
y el salario digno. No subió el salario básico unificado, despidió a la gente a través de la ley humanitaria, les bajó el 50% del salario a través de la mala aplicación de la ley humanitaria y ahora no les sube un solo dólar de salario, congelando de esta manera el derecho de todos los ecuatorianos. Es importante señalar, Fabricio, amigos que nos escuchan, que en enero el incremento de precios fue del 0,12%, de acuerdo a las propias cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y esto quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos no pueden asumir ese costo. Y haciendo caso omiso a la Constitución, a la transitoria 25ª, lo que hace el ministro es congelar los derechos de todos los ecuatorianos sin subir un solo centavo del salario básico unificado. Asambleísta Marcelo Holguín, ¿cuál es el problema con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo? Usted decía no registrar la inhabilidad. Entiendo que, aunque la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establecen ningún tipo de inhabilidad luego de una censura y destitución, entiendo que se echa mano de la Ley Orgánica del Servicio Público que sí establece una inhabilidad. Exactamente, en el artículo 15 de la LOCEP, exactamente, en donde se dice que el servidor público no podrá reingresar al sector público por 2 años y el ministro tenía que, por lo que dice la LOCEP, registrar dicha inhabilidad. Recordarás tú, Fabricio, que el 24 de noviembre la ministra fue censurada y destituida por el Pleno de la Asamblea Nacional y hasta el lunes 21 de diciembre no se registraba esta inhabilidad, incumpliendo la LOCEP y también la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero mire Luego usted, del juicio usted. político, Fabricio, luego del juicio político es que el ministro lleva a cabo el registro de esta inhabilidad, lo que quiere decir que es prueba plena de que ya incumplió. Es decir, en este momento sí está registrada la inhabilidad. Exactamente, pero lo hizo luego de que nosotros presentáramos el juicio político. Pero allí, por ejemplo, creo que no se terminan de poner de acuerdo las autoridades. Le voy a poner un ejemplo. Aplicando ese artículo de la LOCEP, resulta que en este periodo ha habido legisladoras y legisladores que han perdido su cargo, que han sido destituidos por la propia Asamblea Nacional. Le voy a poner el caso de Ana Galarza. Ana Galarza fue destituida y resulta que a las pocas semanas apareció un cargo público vinculado al Ministerio de la Producción, me parece, en la provincia de Tungurahua. Le pongo el caso de Sofía Espín, que luego de haber sido destituida, terminó siendo candidata y acaba de ganar una elección, al igual que Victoria de Cintorio, que fue en cambio destituida mediante un juicio político. Y lo de Sofía Espín, entiendo, fue en 2018 y lo de Victoria de Cintorio fue en 2019. ¿Cómo es que pudieron ser candidatas si es que había esta inhabilidad, Marcela? Bueno, lo que te quiero decir es que no sé, y esto debo ser absolutamente sincera, no sé si es que aplica, yo supondría que para todo servidor público, evidentemente, pero en este caso debería ser la Asamblea Nacional quien también tome cartas en el asunto y esté revisando este registro de inhabilidades, porque como tú bien señalas, por ejemplo, en el caso de la señora Galarza no pasaron creo que ni 1 ni 2 meses y ella ya estaba ostentando un cargo por parte del gobierno nacional. Pero aquí la omisión es absolutamente clara. El ministro de Trabajo es la persona encargada de registrar la inhabilidad en el caso de servidores públicos que han sido censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió y, como insisto, ocurrió una vez que nosotros presentamos el juicio político y esto es una clara evidencia de una omisión que el ministro sí la tuvo y que evidentemente luego trató de subsanar. A mí no me queda claro la parte de la ley humanitaria, asambleísta Marcelo Holguín, y le digo por qué. Porque al ministro le corresponde es hacer cumplir la ley, aunque la ley usted considera que fue inconveniente y de hecho la bancada de Revolución Ciudadana no votó a favor de esa ley. Yo le pregunto a usted, ¿el ministro aplicó lo que dice la ley, aunque no nos guste, o se extralimitó en la aplicación de la ley de apoyo humanitario, Marcela Holguín? Por supuesto, sí, por supuesto que sí, Fabricio. Y te voy a poner un ejemplo, y es que no solamente que interpretó, lo cual, como tú bien señalabas también, es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, pero por la mala aplicación del artículo 169, numeral 6, se dieron muchísimos despidos en el país, cuando en realidad estos despidos no debían darse porque estaba absolutamente claro y establecido en la ley que el caso fortuito de fuerza mayor se aplicaba únicamente en el cierre
definitivo de una empresa. Y para ello te voy a poner cifras: 27.979 actas de finiquito por caso fortuito de fuerza mayor que imposibilitan en este caso en el trabajo. ¿Cuántos Esto, la dijo? fuente ¿Cuántas actas de finiquito, perdón? 27.979. Y esta es una fuente que sale directamente del Ministerio de Trabajo. Esto entre marzo de 2020 y febrero del 2021. Y muchos finiquitos pasan, por supuesto, como tú bien conoces, a hacer denuncias. Denuncias que eventualmente podrían quedarse en la impunidad si tomamos en cuenta que tenemos un servicio de un sistema judicial absolutamente saturado. En marzo de 2020, para que tengas una idea, Fabricio, existieron 20 denuncias. Para enero de 2021, las denuncias de 20 pasaron a ser 41.051. Entonces esto nos da una idea de que evidentemente al malinterpretar aquello que ya estaba absolutamente delimitado por la Asamblea Nacional a través de la interpretativa del 169 numeral 6, se mal aplicó este artículo y generó pues precisamente que muchas personas sean desempleadas. 40.000 denuncias, 41.000 denuncias, dice usted. 41.000 denuncias en enero de 2021. Solo en enero. Hasta enero de 2021. Hasta enero, ok. Hasta enero, pero versus las 20 denuncias que se presentaron, sí, en marzo de 2020. Es una barbaridad, ¿eh? De solo 20, que es una cantidad pequeñita, 41.000, hay una distancia sideral. Es una desproporción. Y yo me pregunto, de estas denuncias, ¿cuántas son realmente atendidas por un sistema judicial que está absolutamente saturado y que probablemente lo que podría generar son procesos de impunidad? ¿Qué futuro le ve usted al juicio político, Marcela? Bueno, yo creo sinceramente que hay muchas posibilidades. Hay que decirlo que se va a cumplir. Empezamos ayer este juicio de los trabajadores, se va a cumplir con un cronograma que ha sido establecido por los propios miembros de la Comisión de Fiscalización. Se ha dicho que tendremos un mes para que varios actores, testigos y demás puedan presentar sus testimonios, sus pruebas y demás. Evidentemente lo hará también el ministro de Trabajo presentando sus pruebas de descargo y eventualmente podría estar ya este juicio político en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional la primera semana de abril. Insisto, de acuerdo a este cronograma tentativo que ha sido elaborado por la Comisión de Fiscalización, Fabricio. ¿Para cuándo van ustedes como interpelantes a sustentar la acusación? Nosotros lo hicimos ayer, Fabricio. Ya lo hicieron ayer. Exactamente. Ayer inició el juicio de los trabajadores y nosotras como interpelantes ya sustentamos también todos estos 7 puntos de los que nos hemos referido en este espacio precisamente ante los miembros de la Comisión de Fiscalización, y una vez que esto ocurrió, pues ya vienen a ser parte del proceso los testigos, las personas que nosotros creemos y hemos considerado que deben ser llamadas a la Comisión de Fiscalización, y hará lo propio, insisto, el ministro de Trabajo cuando presente sus pruebas de descargo. Correcto. Asambleísta Marcelo Holguín, le agradezco mucho por el tiempo. Que tenga usted un buen día. Gracias, Fabricio. Un abrazo siempre y gracias por la entrevista. Buenos días. Muy amable. Gracias. Marcela Holguín Naranjo, asambleísta virtualmente reelegida por la Alianza UNES, que encarna a la denominada Revolución Ciudadana, justamente conversando aquí en la primera hora con nosotros en torno a este juicio político que está ya siendo tramitado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Recordar a la audiencia que este juicio político había sido presentado para su trámite el 13 de diciembre y que posteriormente en febrero, esto lo aclaramos esta semana, fueron presentados los pedidos de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que lamentablemente tendrá que esperar por lo menos hasta la última semana de marzo. Marcelo Holguín calcula que hasta la primera semana de febrero ya el Pleno de la Asamblea Nacional llevaría adelante el enjuiciamiento político de Andresic, ministro de Trabajo y Recursos Humanos. Ministro de Trabajo y Empleo es ahora la cartera, claro que sí. 8 de la mañana con 28 minutos en la primera hora.